buenos días a Cuba, buenos días a Venezuela, buenos días al Caribe, buenos días a nuestra América. Programa Aló Presidente número 298. Nos aproximamos al programa número 300 y este programa de hoy inicia la conmemoración del programa 300. Hoy es domingo 14 de octubre de este año 2007 y como lo prometimos, prometido es deuda. Dicho y hecho, aquí estamos, en la provincia de Villa Clara. Bella tierra, quiero dar un saludo de mi corazón a todos los habitantes de la provincia de Villa Clara. ¡Viva Villa Clara! Y especialmente a todos los habitantes que salieron a las calles en una marea hermosa, en una marea de pueblo. Aquí estamos en el monumento al Che, memorial del Che Guevara. Aquí, compatriotas de América Latina, reposan los restos, bueno, de quien hoy vive en nosotros y con nosotros, de quien rindió su vida por la revolución cubana, por la revolución de nuestra América y por la dignidad de nuestros pueblos. ¡Que viva el Che Guevara! Bueno, y aquí está Ramiro Valdés, comandante. Venga, bienvenido a lo presidente Ramiro Valdés. Pido un aplauso para Ramiro, compañero, camarada, comandante. Ramiro Valdés es, bueno, historia. Ramiro Valdés estuvo en el asalto al Moncada, comandado pues por Fidel, Raúl. Luego en el Granma, se vino desde México con Fidel, el Che y todos ellos. Luego la Sierra Maestra. El desembarco fue el 2 de diciembre. El 2 de diciembre del año 1956. Pasaron en guerra allá en la montaña todo el 57 y todo el 58. Y ustedes se vinieron ya en la fase final, la ofensiva final, demostrando que una fuerza guerrillera no podía derrotar a un ejército regular. ¿Eh? 80.000 hombres. Oye, más de 80.000 hombres. Y tanques, aviones, el apoyo bueno, todo el recurso de un estado como aquel que dirigía el dictador Batista, Fulgencio apoyado Batista. por el imperialismo y por los asesores yanquis militares. Además, apoyado por el imperio, oigan bien, y los asesores yanquis que estaban aquí y que trataron de infiltrar al movimiento revolucionario. El punto 4, aquí en el centro. Por eso fue que ustedes se vinieron para acá. Neutralizar las fuerzas de la derecha y de la pequeña burguesía que querían adueñarse del movimiento revolucionario, infiltrados en parte por la CIA. Igual nos pasó allá a nosotros. Todo lo del golpe. La historia se repite. Es así. Es así. El enemigo, cuando ve que no puede contigo, trata de infiltrarte, Y de dividir. debilitarte por dentro, dividirte. Ahí es que se prueban las revoluciones y su fortaleza. Y los revolucionarios. Y los revolucionarios, correcto, se prueban. Y se van fogueando, como decía Trotsky. Dijo Trotsky, a toda revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución. ¡Descansen! ¡Armas! Gracias, muchacho. Gracias, muchacho. De los hijos de Bolívar al inmortal Che, de los hijos de Bolívar. Los hijos de Bolívar somos también tus hijos, Che. Somos también tus hijos, Fidel. Somos tus hijos y tus hijas, que continuaremos el camino. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura te puso cerco a la muerte. Aquí se
en esa conversación de ayer con Fidel, estábamos hablando del Che, pues toda la conversación giró en torno al Che. Pero yo le preguntaba a Fidel estábamos hablando pues de los tiempos, aclarándonos incluso tiempos, precisando fechas, etapas de los procesos, ¿no? Y claro, cuando el Che cae en combate, da su batalla en la higuera, allá en el Yuro, apenas nosotros teníamos 12 años, 13 años, pero ya uno andaba despierto, uno andaba oyendo, pensando. Luego, a los pocos años, ya andábamos en el ejército y leyendo el libro Verde Olivo, y comenzaba aquí la revolución, y allá en Venezuela comenzaba, bueno, aquella etapa que fracasó estruendosa y lamentablemente, que se llamó el Pacto de Punto Fijo, traición al pueblo. Porque fíjate, 23 de enero de 1958, están ustedes en plena guerra en las montañas, cae Pérez Jiménez, el pueblo venezolano, un grupo de militares patriotas, movimientos revolucionarios, derrocan a Pérez Jiménez. Y eso levanta una esperanza en Venezuela y en América. Y luego, incluso, Fidel lo ha explicado muy bien en distintas ocasiones, y aquí lo hace de manera tan precisa en esta tremenda entrevista, tremendo trabajo, 100 horas con Fidel, como el gobierno de Larrazábal, el contraalmirante Wolfgang Larrazábal, asume la Junta de Gobierno Provisional a la caída de Pérez Jiménez, ¿no? Y aquel gobierno, aquella visión, impulsado por el pueblo, aquel gobierno asumió unas actitudes progresistas. El de Larrazábal, por aquí está el general Pérez Arcay. Jacinto Pérez Arcay era subteniente y fue uno de los jóvenes militares que insurgió contra Pérez Jiménez, allá en Maracay, hoy general de división de nuestro ejército bolivariano. Pero estábamos ayer ensamblando los tiempos, mi general, viendo los tiempos, cómo fueron sucediéndose etapas de dos procesos que ahora se han conseguido. Pero recordemos que Betancur, que había sido supuestamente comunista, había sido un líder de una supuesta izquierda, termina pactando con el imperio en el Pacto de Nueva York y luego el Pacto de Punto Fijo en Caracas. Echan a la izquierda del gobierno, echan a la izquierda de los partidos AD y COPEI, las corrientes, digamos, progresistas de izquierda, y termina yéndose a la montaña. Y nace la guerrilla en Venezuela, producto de la traición de Betancur y de su pacto con el imperio. Ahora, el Che Guevara, Ernesto Guevara, me decía Fidel ayer con algunos detalles, estuvo pensando seriamente, y lo conversó con Fidel, irse, inicialmente no era a Bolivia, a Venezuela, porque en Venezuela maduraban las condiciones, había varios frentes guerrilleros en Venezuela. Incluso revisábamos algunos detalles. El Che Guevara conversó con varios venezolanos, uno de ellos Pedro Duno, que en paz descanse don Pedro Duno, eminente revolucionario hasta el último de sus días, filósofo, escritor, lo conocí en prisión, él fue un día a visitarnos a la cárcel de Yare. El otro venezolano con el que el Che habló, según los escritos que hemos obtenido por allí, las referencias, fue con Armando Córdoba, economista, de izquierda, por supuesto. Luego, según esta referencia y estos datos, el Comité Central del Partido Comunista de Venezuela decidió que la presencia del Che allá no era conveniente. Y por tanto, ante la falta de apoyo en Venezuela, en los movimientos que han podido apoyarlo, ahí está el viejo guerrillero, más guerrillero que viejo, Alí Rodríguez Araque, que ya estaba en la montaña en esos años, Alí. Ahí está Alí Rodríguez.
Ali Rodríguez Araque. Ali, danos alguna referencia de esto. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. El guerrillero embajador Ali Rodríguez Araque. ¿Algún comentario, Ali? En esa época se comentó efectivamente, y Pedro Duno me lo refirió personalmente, la posibilidad de que el Che fuera a Venezuela. Pero te lo refirió, perdóname, a posteriori. A posteriori, sí. Ya, años después. Sí, sí. Correcto. Fuimos bastante amigos. Pero no tenía el dato de que había sido una decisión del Comité Central del Partido Comunista. No sería extraño porque ya se había iniciado aquella discusión que llamaron de la paz democrática y que condujo al Partido Comunista a cesar en la lucha armada, y lo cual provocó la división del Partido Comunista y la búsqueda de la integración con otras fuerzas de izquierda que estaban ya en la lucha armada. ¿Algún otro comentario sobre esos años, el Che? ¿Tú no conociste al Che, Ali? Lo conocí muy brevemente en una visita que hicimos cuando éramos todavía muy jóvenes. Me obsequió, por cierto, el libro de Guerra de Guerrillas, que en tantos avatares no sé a dónde fue a parar, dedicado por él. Mira, no lo he podido conseguir. ¿Te puedo dar una copia? ¿Cómo no? Esta es la edición original. Esa misma. Esta me la regaló Aleida. Aleida me la envió hace varios años ya. Guerra de Guerrillas. Yo tuve este libro, pero por allá en Venezuela se conseguía con el título Verde Olivo. El libro Verde Olivo. Por allá por los años 70. Yo tuve, fue esa edición. Esta. Yo lo cargaba cuando andaba buscándote a ti. En los campamentos, buscando a Douglas, buscándote a ti. Sí. Yo cargaba la Military Review, como dije hace un rato, que hacía un análisis de este libro. Pero a través de mi hermano Adán, ¿no?, que ya andaba en el movimiento Ruptura con Douglas, él me consiguió la edición, no recuerdo si, no creo que haya sido edición hecha en Venezuela, creo que en México, con el título Verde Oliva. Se hizo una reproducción en una oportunidad. Sí. Entonces yo cargaba Military Review y el libro de la Guerra de Guerrillas. Por supuesto, este lo cargaba escondido, ¿no? Bueno, Ali, viejo guerrillero, camarada. Yo te lo voy a poner la firma aquí. Correcto. Porque este es tuyo. Y ahora se me ocurre... La luna de Yare en Cuba. Ahora. ¿Se te ocurre qué más? Que pintemos un cuadro entre los dos. Yo firmo. Tú lo firmas. Bueno, tú lo firmas. Al lado de... ¿Te acuerdas que en la casa del Che firmamos entre los dos una hoja? Patria o muerte. Entre las dos letras. Ya te escuché por la televisión narrando aquel recorrido. Que tú le preguntabas a la pobre señora que cuánto costaba el pasaje en tren desde ahí hasta Buenos Aires, que cuánto... Que estuvimos en la universidad. Bueno, te dejo el cuadro. Bueno, muchas gracias. Pero más importante es, tú pintaste una patria. Eso sí es un pintor. Pintaste un rumbo. Pintaste un camino al Che. Pintores de tiempos nuevos. Pintores de tiempos nuevos. Yo te iba a preguntar algo, Fidel. Fíjate. 40 años de la caída del Che en combate. Y luego, bueno, el asesinato por los esbirros de la CIA y de la oligarquía boliviana. Yo estaba pensando muchas cosas en estos días, y como el aló presidente mañana va a ser allá en Santa Clara, ¿no? En Santa Clara. En alguna parte yo leí que el Che antes de morir dijo: díganle a Fidel, en esas horas de prisionero, herido, díganle a Fidel que él verá una revolución triunfante en América Latina. ¿Cómo tú ves eso 40 años después? Suponte que él lo haya dicho. Que ya las ideas de esa revolución están sembradas en toda América Latina. Y las circunstancias hoy son más propicias que nunca para que broten esas ideas. Y esa revolución de la que habló el Che. Claro, 40 años. Yo me ponía a ver la situación de América Latina, las circunstancias de hoy. ¿Cómo la ves tú? El periodista soy yo, pero ahora, bueno, está bien. Bueno, pero... No, está bien. Así quieren hacerte a ti.
Fíjate, preguntarte. ¿cómo la veo yo? Primero te diría que coincido en esto que tú has señalado, las ideas de esa revolución. Ahora, además de las ideas, tú decías las condiciones. Yo diría que además de las ideas, las condiciones, hay como concreciones también de esa revolución a la que el Che apostó todo, a la que tú has apostado todo. Tú también lo dices en El grano de maíz de Tomás Borges. Eso fue como el año 90, 91. Lo que más me gustó de Martí, la frase aquella famosa: toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Yo leí ese libro en los mismos días que estaba pintando aquel cuadro de la luna de Yare. Yo leí ese libro y tú por ahí dices, a pesar de que estaba viviendo el mundo un momento de oscuridad terrible, cayó la Unión Soviética, el periodo especial aquí, se cierra el bloqueo, casi toda América Latina en manos de gobiernos oligárquicos, Estados Unidos, la ofensiva neoliberal del ALCA, ¿no? El consenso de Washington, eran esos años, y tú sin embargo dijiste, no pasarán muchos años, algo así, sin que vuelvan a surgir las fuerzas revolucionarias en América Latina. E incluso yo recuerdo que yo subrayé en ese libro algo que tú dices de Venezuela, y estábamos nosotros en los preparativos de la rebelión del 92, porque tú dices eso antes del 92, pero agregas ahí la patria del gran Bolívar, hablando de Venezuela. Tú hablas de toda América Latina, de un conjunto de países, y cuando hablas de Venezuela dices, algún día la patria del gran Bolívar tendrá que jugar su papel. Y ahora hace un rato me estabas diciendo que el Che tenía un plan para ir a Venezuela antes de haber decidido ir a Bolivia. O sea, el papel de Venezuela, el de Cuba, han sido papeles importantes siempre. Yo creo que esa revolución... Casi inmediatamente después de la revolución cubana, en Venezuela se estaban creando aceleradamente las condiciones para una revolución. Pero eso lo tomamos también, no solo que hemos leído sobre Bolívar mucho y tenemos una enorme admiración por él, sino que también el legado de Martí, que Martí dijo, deme Venezuela en qué servirle y tendrá en mí, nosotros, un hijo. Y que la grandeza de Bolívar sobrepasa todos los límites, lo que un hombre fue capaz de hacer en esa época. Cuando había que tardaba 2 meses alguien en moverse de Venezuela a Guayaquil o a Perú. Hoy en un avión está en unas horas y en un teléfono celular está en fracciones de segundos, y la televisión llega a todas partes. ¿Te imaginas que Bolívar hubiera tenido en sus manos todos los medios de eso de que estamos hablando? Ahora te iba a decir Imagínate algo. Bolívar hablando. Y Martí, te iba a decir algo, Fidel. Pero de allá vienen estas raíces que nos tienen aquí sentados a nosotros esta tarde bonita en La Habana, Fidel. Esa revolución está aquí. Mira, tú la viste. Me acuerdo que me dijiste allá en Córdoba, en la Universidad del Cordobazo. ¿Te acuerdas? ¿Cómo no te vas a acordar? Que íbamos los dos rumbo al evento, cientos de miles de jóvenes. Y tú me dijiste, mira, Chávez, 99% son jóvenes. Y aquel furor y aquel pueblo donde creció el Che, que fuimos juntos en Altagracia, aquel mar de pueblo. Y luego tú no has podido ir físicamente más conmigo a otros lugares, pero tú sabes que donde yo esté, ahí andas tú. Yo te veo por todas partes. Ahora imagínate tú en Bolivia, el Chapare, Cochabamba, una revolución. Ahora Ecuador, ahí están los pueblos de Ecuador detrás de este joven líder Correa. Él no es indio como tú lo ves,
pero ha captado y se ha convertido en un líder de todo ese pueblo pobre. Y dijo una cosa muy interesante, que la revolución se adaptaba a las condiciones. El socialismo del siglo XXI. Sí. Que el modelo es cada país en sí mismo. Sí, porque nos han acusado. A mí, tú sabes, ya yo no le hago caso, por supuesto, pero tú sabes la conseja de la oligarquía venezolana, que Fidel es el que manda en Venezuela, que Chávez lo que hace es copiar a Fidel. Son estúpidos, no se dan cuenta de cuál es la verdad, de que cada revolución tiene su momento y tiene su ritmo, pero que todas están interconectadas. Pero lo mismo pasa en Ecuador y en Bolivia. Dicen que Evo hace lo que yo le digo, que si Correa se subordina a mí, pero ellos no le hacen caso. Es la estupidez de la oligarquía tratando con eso de frenar algo que no depende ni de ti en lo personal, ni de mí, ni de Evo, ni de Correa. Son las condiciones que se presentan para las revoluciones, a las que el Che se refería en La Higuera, en lo que yo pudiera llamar la profecía de la higuera. El Che muriendo y dijo: Fidel, díganle que algún día verá la revolución en América Latina. Pero esa humanidad hay que salvarla, porque la amenaza en infinitos peligros y la conciencia es el arma más importante. En el marco del Gobierno de la Eficiencia en la Calle, la Comisión para la Administración de Divisas, CADIVI, va al encuentro con el pueblo y el sector productivo. Operativo CADIVI con el pueblo. En Táchira, se atendieron 5.000 usuarios, quienes recibieron información y orientación de parte de los trabajadores que una vez más demostraron su compromiso por atender las solicitudes de la población. En Barquisimeto, se atendieron 5.000 usuarios de la región centro-occidental, quienes pudieron realizar sus trámites sin necesidad de acudir a la sede principal en Caracas. Programa CADIVI Productiva. En Zulia, en encuentro de CADIVI y la Gobernación del Estado, se atendieron 189 empresarios de la región. Esta iniciativa de CADIVI permitió dar respuesta rápida e identificar el potencial de estas empresas para el desarrollo productivo del país. CADIVI con el pueblo. Es el momento de crear un proyecto económico que beneficie a tu centro escolar. Alumnos, maestros y la comunidad educativa de todas las escuelas públicas del país pueden enviar sus propuestas al Banco Central de Venezuela y hacer realidad grandes ideas. Busca en la página web del BCV, www.bcv.org.be, cómo participar en la economía en la escuela Encuentro de Saberes y gana premios para tu plantel. Banco Central de Venezuela, conocimiento para crecer. Mérida es vida. En el complejo ferial 5 Águilas Blancas, FITBEC 2013. Desde el 24 hasta el 27 de octubre. Participa. ¿Te gusta aprender a través de la música? El Centro Nacional del Disco te invita a participar en la convocatoria nacional para grabación y replicación de obras discográficas dirigidas a nosotras, las más pequeñas y pequeños de la casa. Conoce los detalles visitando www.cenis.gov.be. Tienes chance del 30 de septiembre al 15 de noviembre. ¡Participa! El gobierno bolivariano da la bienvenida a nuestro país a 2 nuevas aeronaves de origen brasilero Embraer. Para el fortalecimiento de Conviasa y Aeropostal. Allí están aviones modernos traídos por la República para tener una flota de aviones de los más modernos y poderosos. Tener la suerte de contar con esta oportunidad de ver la materialización de un sueño de nuestro comandante supremo,
que fue el de convertir a Conviasa en una aerolínea potencia, en una aerolínea fuerte y con mucha presencia internacional. Con estos nuevos transportes aéreos se cubrirán 25 destinos internacionales. Actualmente, Conviasa atiende 19 rutas nacionales y 6 internacionales. Ampliando la proyección de Conviasa hacia los aeropuertos de La Fría, Cumaná, Valencia, Puerto. Por la parte internacional, nosotros vamos a pasar a cubrir y cumplir con una instrucción suya la ruta Caracas-Panamá, la ruta Caracas-Managua, la ruta Maracaibo-Panamá. Vamos a aumentar una frecuencia Maracaibo-Panamá, Caracas-Bogotá. Para continuar potenciando el turismo, vamos a abrir la ruta por la mar Manaos y dando cumplimiento a una instrucción suya, vamos a abrir la ruta el día 19 de noviembre, Puerto Ordaz, Guyana, logrando así brindar un apoyo a nuestros pueblos hermanos. Que Venezuela está fortaleciendo y sigue avanzando en sus líneas aéreas con las más modernas flotas de aviones. Hay que explicarlo, multiplicarlo, difundirlo, que todo el mundo lo conozca. Vamos a buen paso, van llegando los aviones, vamos fortaleciendo Conviasa, ahora Aeropostal, saben las líneas aéreas que cubren los destinos nacionales, que tienen todo el apoyo nuestro para seguir ampliando toda su capacidad de calidad, para renovar su flota también. Deben saber que estamos dispuestos a apoyar financieramente la renovación de la flota de todas las líneas aéreas que le prestan servicio al público de Venezuela, para nosotros tener un servicio aéreo de transporte del mejor que se pueda tener en el mundo. El canal de todos los venezolanos. Ahora fíjate, Fidel, para esos jóvenes, esos niños, esas niñas, para los pueblos, esos dos procesos nuestros, Cuba y Venezuela. Bueno, desde Miranda, pues, desde Miranda, mira, aquí tengo la carta que yo te comentaba ayer, Fidel. No había nacido, pongan cuidado a este detalle, que es impresionante. No había nacido todavía Bolívar. Y Miranda estaba aquí en La Habana, aquí en Cuba. Como ustedes saben, los cubanos, las cubanas. Vino como capitán al mando de aquel buen militar nacido en La Habana, pero español, bueno, militar español, igual que Miranda. Eran militares de la corona. Tú me decías que Cajigal, creo. Ajá. Que se había reunido con él. Correcto. Vino a la orden de Cajigal, Miranda, de capitán, y el general Cajigal. La base de datos de virus ha sido actualizada. Bien, vinieron, bueno, a Cuba, colonia española, y apoyaba a España. España apoyaba a Estados Unidos, que estaba en guerra con Inglaterra, estaban independizándose, en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Pues. Muchos norteamericanos no saben que sangre cubana corrió allá en Estados Unidos, en la pelea contra Inglaterra, en la lucha de independencia de los Estados Unidos. Muchos no saben que fue un cubano llamado Cajigal el que tomó las Bahamas, y que el segundo de a bordo era Miranda, venezolano, caraqueño. Uno de La Habana y el otro caraqueño tomaron las Bahamas, le quitaron las Bahamas a los ingleses para facilitarle el triunfo a Washington y las tropas norteamericanas. Muchos no saben que fue el cubano Cajigal y el venezolano Miranda los que sitiaron Pensacola y derrotaron a las tropas inglesas allí en Pensacola y tomaron la Florida para dársela y asegurarle el triunfo a las tropas de George Washington. Muchos norteamericanos no saben que las mujeres de Cuba organizaron colectas y recolectas de dinero, y que fue Miranda el que se encargó de recolectar aquello. Y muchos no saben que un jovencito de 21 años llamado Saint-Simon, que luego sería uno de los ideólogos del socialismo utópico, era otro de los que recaudaba recursos entre Haití, Jamaica, Cuba, para apoyar a las tropas de George Washington. Muchos no saben eso.
Es bueno repetirlo para sembrar conciencia. Ahora, fíjate, Fidel, no había nacido Bolívar. Y en 1782, como tú sabes, Bolívar nació un año después. Unos caraqueños, mantuanos, de la clase mantuana, los ricos que podían usar manta, sus mujeres, le mandan una carta a Miranda aquí en La Habana. La carta no es muy larga. Si tú me permites, la leo completa, Fidel. Sí. Fíjate. Le mandan a Miranda, que está aquí en La Habana, esta carta. Leo. Amado paisano nuestro, ya informamos a usted plenamente por cartas que le enviamos en el mes de julio pasado de 81, el lamentable estado de esta provincia toda, Venezuela, y la desesperación general en que nos ha puesto las tiránicas providencias de este intendente que no parece ha venido aquí sino para nuestro tormento como un nuevo Lucifer. Fíjate que lo del diablo no es nuevo, como un nuevo Lucifer, ultrajando él y todos sus secuaces personalmente a todo el mundo, y a su ejemplo todo pícaro godo hace lo mismo. Y lo peor es que el maldito señor ministro Gálvez, más cruel que Nerón y Felipe II juntos, lo apruebe todo y sigue tratando a los americanos, no importa de qué estirpe, rango o circunstancia, como si fuesen unos esclavos viles. Y acaba de enviar una orden a todos los gobernadores para que ningún caballero americano se pueda ausentar a país ninguno extranjero sin licencia del rey, que es menester se pida por su mano a Madrid. Con que véanos usted, Miranda, aquí ya reducidos a una prisión desdorosa y tratados peor que muchos negros esclavos, de quienes sus amos hacen mayor confianza. Y así, no nos queda más recursos que en la repulsa de una insoportable e infame opresión. Usted, Miranda, es el hijo primogénito de quien la madre patria aguarda este servicio importante. Y nosotros, los hermanos menores, que, con los brazos abiertos y puestos de rodillas, se lo pedimos también por el amor de Dios, y a la menor señal nos encontrará pronto para seguirle como nuestro caudillo hasta el fin, y derramar hasta la última gota de nuestra sangre en cosas hermosas y grandes. Bien sabemos lo que ha pasado por nuestro vecindario, en Santa Fe y el Cusco, pero no nos agrada el resultado y temiendo iguales consecuencias, y con la experiencia además en casa de la de Casaleón, no hemos querido dar un paso, ni lo daremos, sin su consejo de usted, en cuya prudencia tenemos puesta toda nuestra esperanza. Aquí se refieren, tú sabes, a las rebeliones de Tupac Amaru en el Cusco, 1779 y 80, y la rebelión de los comuneros en Bogotá, que fue despedazada por el imperio en ambos casos. Entonces ellos dicen que no quieren, caer en lo mismo, la derrota, y le piden a Miranda que vaya a Caracas. Ahora, finalmente, Fidel, ¿sabes quién firma esta carta de primerito? El coronel Juan Vicente Bolívar, el padre de Simón Bolívar, un año antes de que naciera Simoncito José Antonio. Desde allá vienen estos vientos, estos huracanes, estos acercamientos entre nosotros. Como tú sabes, Miranda por fin vuelve a Caracas. A Caracas es en 1810. ¿Y dónde encontraron ustedes esa carta? Bueno, esta carta la hemos encontrado en los archivos de Miranda. Tú sabes que Miranda guardaba... Pero no está en los libros de Miranda, en la colección, que son como 30 volúmenes. Debe estar allí. Nosotros la sacamos ¿de dónde, Morales? De la colección de Miranda. Dime el qué tomo para decirle a Fidel, porque tú tienes la colección de Miranda, Fidel, ¿verdad? La Colombella. Sí. La Colombella, él fue el que... Vamos a darte el tomo donde aparece. Ahora, llegamos luego, nosotros, al año 1958. Comienza aquella esperanza, o Venezuela se convierte en un polvorín, una esperanza de cambio, de revolución. Betancourt traiciona aquello, la oligarquía lo envuelve, el imperio lo penetra y penetra aquel gobierno. ¿Y qué termina siendo la izquierda? Bueno, yéndose a la montaña. Tú visitaste Caracas para celebrar el primer aniversario del 23 de enero, todos lo recordamos.
Pues yo era un niño, pero luego he leído, he visto los videos, tus discursos, cuando fuiste a la montaña allá en el Hotel Humboldt. Y recuerdo que tú me contaste que te dio vergüenza porque cuando tú nombraste a Betancur en el silencio, el pueblo lo pitó y él era ya el presidente. En la Plaza del Silencio, una multitud enorme allí. Y yo me tuve que responsabilizar, decir que, bueno, yo lamentaba tener que mencionarlo, pero yo con todo respeto mencioné al presidente electo. Ni sabía yo el rollo que tenían allí en Caracas ni los problemas, porque aquel había sido, bueno, yo lo vi cuando conversé con él, después lo vi lleno de rencor, de tipo vanidoso. Bueno, lo que tú describes, ¿era eso o peor que eso? Sí, y un hombre con una mentalidad sumamente conservadora y represiva, Fidel. Él fue el autor de aquella frase, hablándole al ejército y a la policía, ¿no? Disparen primero y averigüen después. Una horrible represión se disparó contra todo el pueblo, no solo contra los movimientos políticos, contra el ejército, las corrientes progresistas. Contra Betancur se alzaron un grupo de militares patriotas en el Porteñazo, en el Carupanazo en 1962, dos rebeliones militares de izquierda, los militares patriotas. Algunos se fueron luego a la guerrilla como Moncada Vidal, Coronel Juan de Dios Moncada Vidal, el padre de Titina, la ministra de Turismo, el Azuaje, el papá del ministro de Ciencia y Tecnología, de Héctor Navarro. Ellos son hijos de aquella camada de jóvenes militares. Algunos se fueron al exilio, otros se fueron a la montaña, a la guerrilla, como el teniente Hurtado, Nicolás Hurtado Barrio, se fue con otros oficiales y sargentos a la guerrilla. El coronel Moncada Vidal llegó a ser uno de los comandantes de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, la FALN, Manuy Camero. Manuy era militar de profesional y después se vino a Cuba, conocidos todos de Pérez Arcay. Pérez Arcay siguió sembrando semilla en el ejército, ¿no? Y nos abonó a nosotros el alma bolivariana por los 70. Ahora, Fidel, fíjate, resumo lo siguiente. Venezuela, entonces, bueno, comienza a ser conducida... Oye, puedes decir que tú tenías 4 años. Sí. Cuando triunfó la revolución. Tenía 4 años pero luego cuando matan al Che, yo estaba ya en bachillerato, pero ya yo tenía alguna conciencia, Fidel, te contaba ayer, porque yo recuerdo clarito, yo oía mucho radio y periódicos casi no llegaban a casa, éramos muy pobres y uno no veía casi periódicos, pero mi papá sí le gustaba leer porque era maestro, le gusta leer, es maestro de escuela, y entonces uno leía revistas, periódicos, pero yo oía mucho radio en un viejo radio de pila de mi abuela Rosa Inés. Me la pasaba pegado a ese radio, oyendo juegos de pelota, oyendo noticias internacionales. Varias veces yo oí tu voz, de niño, Fidel, tu discurso, al Che no recuerdo haberlo oído, pero tu discurso que transmitía Radio Habana, Cuba, Radio Habana, sí, en Aymara. Sí, entonces fíjate, ahí fue surgiendo esa corriente militar en los años 60, en los años 70, Venezuela en manos del imperialismo y aquella burguesía criolla y aquella clase política que se arrodilló a la burguesía y al imperialismo, Betancur, Caldera, Ade y Copey, pues. Y la izquierda la golpearon tan duro en la guerrilla, en la montaña y bueno, y en la política real. Y la izquierda también cometió muchos errores, sobre todo las divisiones. Yo me topé con eso, Fidel. Yo me topaba, mira, una vez conversé con varios líderes guerrilleros, o ex guerrilleros ya, no voy a nombrar a ninguno, pero que no se podían reunir entre ellos, viejos rencores, viejas rencillas. Y el movimiento militar bolivariano, ¿por qué tiene que salir casi solo el 4 de febrero? Porque los movimientos políticos no se pusieron de acuerdo, hasta que dijimos nosotros, el directorio revolucionario de los comandantes, dijimos no podemos esperar más, esto estalla, y estalló el 4 de febrero de 1992. Pero bueno, es toda una historia que ahora se consigue en una sola corriente, Fidel. Porque fíjate, aquí yo conseguí extractos de un diario que yo escribía 10 años después del asesinato del Che.
¿Qué cosa es esta? No, ahora yo me consigo con esto, yo ni lo recordaba, te lo confieso. Es un diario que anda por ahí, yo más nunca lo he visto. Lo escribí y se lo llevó la brisa, el huracán. Pero han publicado fragmentos del diario. Ahora, 10 años después de muerto el Che, yo estaba ya de subteniente en un campamento antiguerrillero. Pero yo andaba ya con este libro, La guerra de guerrillas, leyendo, ya andaba leyendo a Plejánov, el papel del individuo en la historia. Ya andaba, conversaba mucho con jóvenes de mi edad, civiles y algunos militares como Acosta Carles, Ortiz Contreras, Arias Cárdenas, muchachos inquietos. Hablaba con Adán, mi hermano, era de los grupos de Douglas Bravo, de los grupos de retaguardia de las universidades. Adán era estudiante, después profesor universitario, etcétera, ¿no? El Toby Valderrama, allá en Mérida, grupos de jóvenes estudiantes, sobre todo estudiantes o jóvenes profesionales. Ahora, fíjate lo que yo escribía en mi diario, Fidel, el 25 de octubre de 1977, es decir, 10 años después de la caída del Che. Yo escribía, te voy a leer esto, 25 de octubre, leo, Vietnam, 1 y 2 Vietnams en América Latina. Bolívar, Che Guevara, vengan, regresen, aquí puede ser. Yo tenía 22 años, 23 años recién cumplido. Más adelante escribo en el mismo diario, esta guerra es de años, esta guerra es de años. Hay que hacerlo aunque me cueste la vida, no importa. Para eso nací, ¿hasta cuándo podré estar así? Yo andaba angustiado, se nota. Me siento impotente, improductivo, debo prepararme para actuar. 2 días después, el 27 de octubre, entonces fíjate lo que yo escribo. ¿Quién agitará la llama? Se puede hacer un gran fuego. La leña está mojada, no hay condiciones, no hay condiciones, no hay condiciones. Maldita sea, ¿cuándo las habrá? ¿Por qué no crearlas? No hay condiciones. Subjetivas sí, objetivas no. Tremenda excusa, allí nos encontramos. Yo quería irme para la guerrilla, Fidel. Yo formé un grupo, andaba tan desesperado, muchacho de 23 años, pensando esto. Yo me imagino, a veces recuerdo, me hago la introspección y digo, sí es verdad, yo andaba con un huracán por dentro. Andaba en un campamento antiguerrillero, pero con estas ideas. Imagínate, era una bomba por dentro, una pequeña bomba para mí mismo, pues. Entonces juramenté un grupo de soldados, todos de la tropa, y teníamos un plan para irnos a la montaña. Eso hace 30 años exactamente. Afortunadamente no logramos un contacto, falló un contacto en la Universidad de Cumaná, donde yo jugaba béisbol, en el equipo de la universidad, jugaba béisbol cuando llegaba a la guarnición, a descansar unos días, o nos rotaban, nos iban rotando. Ese contacto, que era un profesor de la universidad, falló a unas reuniones y no se dio. A las pocas semanas me cambian de Cumaná a Maracay y me vengo, pues, y perdí los contactos en Oriente. Por un poquito más yo me convierto en un guerrillero, un jefe guerrillero de, bueno, ¿qué? Un grupito de 5 o 8 soldados. Nos hubiéramos unido a los pocos grupos que quedaban, que si Bandera Roja y otros grupos por allá. Hubiera sido una locura a esas alturas, ya no había en verdad condiciones en Venezuela para una guerrilla. No había condiciones. A los pocos años, 1978, empezamos a reunir las primeras células bolivarianas ya de oficiales. 1980, me mandan a la Academia Militar y entonces veo aquella juventud de donde está Jesse, que era cadete, Blanco Lacruz, Bielma Mora, todos estos muchachos. Me consigo los viejos los compañeros, qué viejos, los compañeros, Acosta Carles, Arias Cárdenas. Empezamos a fraguar entonces las primeras células. Y el 82 el juramento al Samán de Güere. Y luego, fíjate, Fidel, para terminar, tú fuiste a Caracas buscando alianza en 1959. 40 años después regresaste. Nunca se me olvidará el día, el 2 de febrero, 1999. Hugo Chávez
asumiendo la presidencia. Y tú ahí sentado. Y luego las conversaciones y tu discurso en el aula magna, 40 años exactos después. Ahora nos conseguimos para siempre. Más nunca nos separaremos en este camino. Nos hemos conseguido. Cuando uno dice que el Che vive, no estamos haciendo alarde de retórica, no. El Che está allí, en los barrios de Venezuela, en esos médicos cubanos. Allá está Aleida y muchachos, está vivo el Che. Vive en nosotros y vive por allá en Bolivia. No solo en el recuerdo, es en la acción revolucionaria. Como ejemplo que se dispersó, semilla que se regó. ¡Viva el Che! Y vive el Che con nosotros. Por aquí estaba yo leyendo anoche, en estos cables, ¿no? Los cables, todo lo que significa el poderío ruso ahora de nuevo, el poderío chino, el mundo pluripolar ya no es que es posible, es que ya existe, aquí está. No nos quedemos atrás nosotros. Decía Bolívar cuando convocó al Congreso de Panamá, Felipe, tú lo has leído, él le decía a los demás presidentes y líderes de América que nacían los países, él les decía, no perdamos tiempo, algo así. No estoy siendo textual, no tengo la carta a la mano, pero no perdamos tiempo, que el mundo avanza muy rápido y luego la dinámica de los acontecimientos puede volverse contra nosotros si no actuamos rápido. No hay un día que perder. Eso hace 200 años, no lo logramos y quedamos hundidos, América Latina y el Caribe, un nuevo coloniaje. Pero bueno, luego vino la independencia cubana y las guerras de independencia de Cuba, 1868, y luego la guerra de liberación, luego el coloniaje de nuevo, Estados Unidos, se fue a España, llegó a Estados Unidos, igual nos pasó a nosotros, y luego el siglo XX, y la revolución cubana, y la revolución venezolana. Pero es un nuevo momento el que estamos viviendo, no lo perdamos, actuemos rápido, piquemos adelante con la bala trazadora, la unión, no nos dejemos frenar por nada ni por nadie. La integración de un bloque de países en la América Latina y el Caribe nos va a permitir sumarnos con éxito, no a la globalización, no, al mundo pluripolar. Rusia, China, Europa, Estados Unidos, América nuestra, unida. Solo la unión nos hará fuerte. Es un problema de fuerza, de poder de conocimiento, poder económico, poder político, poder militar también, poder científico, tecnológico, y además para salvar al mundo, para encauzar al mundo en una nueva dirección, hacia ese mundo nuevo y posible. Ahí está Aleida, Aleidita, Celia, Ernesto y Camilo. Y yo tengo aquí un fragmento de una carta del Che. Padre que somos, hijos que sois, mujeres que sois, nietos que sois, el padre, el abuelo y la revolución, qué cosa, ¿no? Pero el sentimiento une para siempre, el compromiso une más allá de lo físico, más allá del espacio, más allá del tiempo, más allá de la lluvia, más allá de todo. El Che escribió un día esto, escribiéndole a los hijos aquí presentes. Si alguna vez tienen que leer esta carta, será porque no esté ya entre ustedes. Casi no se acordarán de mí, y los más chiquitos no recordarán nada. Su padre ha sido un hombre que actúa como piensa y seguro ha sido leal a sus convicciones. Crezcan como buenos revolucionarios, estudien mucho para dominar la técnica que permite dominar la naturaleza. Sobre todo sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Hasta siempre, hijitos,
espero verlos todavía. Aleidita, ¿qué nos dices tú de 40 años después? Espero verlos todavía. Realmente son palabras para todos los jóvenes cubanos en general. Hay muchas anécdotas del pueblo cubano en este sentido. Hay un niño, por ejemplo, que hace poco me han dicho que si yo no me molesto, si ellos dicen que mi papá es también suyo. Y yo le digo que no, que podemos perfectamente compartirlo porque es de todos. Y lo que queríamos es simplemente agradecer este gesto del pueblo venezolano y sobre todo suyo, de venir aquí, a esta plaza, a recordar a un hombre de todos nosotros, al padre quizás de todos los que se llaman revolucionarios en América Latina y en el mundo entero. A un hombre que por sobre todas las cosas sabía amar y nos dejó ese ejemplo. El verdadero revolucionario tiene que tener esas cualidades y eso es quizás lo más hermoso del Che, esa posibilidad de amar y entregar su vida al ideal que consideraba justo. Y entonces simplemente en nombre de todos esos hijos que el Che tiene, darle las gracias por este lindo programa. Gracias, Aleida. Aleidita Guevara, un beso para ti, para tu madre, Aleida, para ti, Celia, Ernesto y Camilo, un abrazo, y para sus hijos de ustedes, que son como nuestros también. Tú sabes que yo me siento aquí como hermano de ustedes, hijo del Che. Es para mí esto también, es para nosotros. Él escribió a ustedes, pero también a nosotros, sin duda, como tú lo has dicho. Hay un poeta venezolano que escribió aquello: el que tiene un hijo, tiene todos los hijos del mundo. Somos hijos del Che, seamos como el Che. Somos hijos de Fidel, seamos como Fidel. Si somos como ellos, no solo haremos la revolución, no solo la seguiremos haciendo, expandiendo, embelleciendo, sino que ayudaremos, modestamente hay que decirlo, pero hay que decirlo, ayudaremos a eso que decía Fidel ayer: hay que salvar la humanidad. Hagamos el socialismo con amor, con pasión. Hagamos posible el hombre nuevo, la mujer nueva, la sociedad nueva, y estaremos ayudando a salvar a la humanidad del capitalismo, del imperialismo, de la destrucción de la especie humana. Seamos como el Che, seamos como él nos dice aquí a ustedes: hasta siempre, hijitos, espero verlos pronto. Hasta siempre, comandante, te veremos para siempre y andaremos contigo por los caminos. Hasta siempre, Che Guevara, vives en nosotros. Hasta siempre, Fidel Castro, vives con nosotros. Hasta siempre, Ramiro Valdés, comandante, vives con nosotros. Ejemplo del hombre nuevo, de la mujer nueva. Nos despedimos con esta lluvia bonita de Santa Clara, de Villa Clara, de Cuba. No nos despedimos porque siempre estaremos con ustedes, con el grupo musical cubano de Tony Guzmán y su poder latino. Cuba, qué linda es Cuba. Tony Guzmán, Vaya Negro, hasta la victoria siempre. Oye, tú que dices que tu patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo tuyo no es tan bueno. Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo, una luna tan brillante como aquella que se filtra en la dulzura de la caña. Un Fidel Y se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
En esa conversación de ayer con Fidel, estábamos hablando del Che, pues toda la conversación giró en torno al Che. Pero yo le preguntaba a Fidel estábamos hablando pues de los tiempos, aclarándonos incluso tiempos, precisando fechas, etapas de los procesos, ¿no? Y claro, cuando el Che cae en combate, da su batalla en la higuera, allá en el Yuro, apenas nosotros teníamos 12 años, 13 años, pero ya uno andaba despierto, uno andaba oyendo, pensando. Luego, a los pocos años, ya andábamos en el ejército. Aquí, compatriotas de América Latina, reposan los restos, bueno, de quien hoy vive en nosotros y con nosotros, de quien rindió su vida por la Revolución Cubana, por la revolución de nuestra América y por la dignidad de nuestros pueblos. ¡Que viva el Che Guevara! Bueno, y aquí está Ramiro Valdés, comandante. Venga, bienvenido a lo presidente Ramiro Valdés. Pido un aplauso para Ramiro, compañero, camarada, comandante. Ramiro Valdés es, bueno, historia. Ramiro Valdés estuvo en el asalto al Moncada, comandado pues por Fidel, Raúl. Luego en el Granma, se vino desde México con Fidel, el Che y todos ellos. Luego la Sierra Maestra, el desembarco fue el 2 de diciembre del año 1956. Pasaron en guerra allá en la montaña todo el 57 y todo el 58. Y ustedes se vinieron ya en la fase final, la ofensiva final, demostrando... ¡Descansen! ¡Armas! Gracias, muchacho. De los hijos de Bolívar al inmortal Che, de los hijos de Bolívar. Los hijos de Bolívar somos también tus hijos, Che. Somos también tus hijos, Fidel. Somos tus hijos y tus hijas, que continuaremos el camino. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura te puso cerco a la muerte aquí. Lo que una fuerza guerrillera no podía derrotar a un ejército regular, ¿eh? 80.000 hombres. Oye, más de 80.000 hombres y tanques, aviones, el apoyo bueno, todo el recurso de un estado como aquel que dirigía el dictador Batista, Fulgencio apoyado Batista. por el imperialismo Y por los asesores yanquis militares. Además, apoyado por el imperio, oigan bien, y los asesores yanquis que estaban aquí y que trataron de infiltrar el movimiento revolucionario. Punto 4, aquí en el centro. Por eso fue que ustedes se vinieron para acá, neutralizar las fuerzas de la derecha y de la pequeña burguesía que querían adueñarse del movimiento revolucionario, infiltrados en parte por la CIA. Igual nos pasó allá a nosotros. Todo lo del golpe. La historia se repite. Es así. Es así. El enemigo, cuando ve que no puede contigo, trata de infiltrarte, y de dividir, debilitarte por dentro, dividirte. Ahí es que se prueban las revoluciones y su fortaleza. y los revolucionarios. Y los revolucionarios, correcto, se prueban. Y se van fogueando. Como decía Trotsky, dijo Trotsky, a toda revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución.
días a Cuba, buenos días a Venezuela, buenos días al Caribe, buenos días a nuestra América. Programa Aló Presidente número 298. Nos aproximamos al programa número 300 y este programa de hoy inicia la conmemoración del programa 300. Hoy es domingo 14 de octubre de este año 2007 y como lo prometimos, prometido es deuda. Dicho y hecho, aquí estamos, en la provincia de Villa Clara. Bella tierra, quiero dar un saludo de mi corazón a todos los habitantes de la provincia de Villa Clara. ¡Viva Villa Clara! Y especialmente a todos los habitantes que salieron a las calles en una marea hermosa, en una marea de pueblo. Aquí estamos en el monumento al Che, memorial del Che Guevara.